Y Carl Sagan decía, toda afirmación extraordinaria requiere una confirmación extraordinaria. Entonces, cuando yo conocí a Ivica, la mujer extraterrestre de Alpha Centauri, mestiza para ser exacto, en un contacto que ocurrió en los Andes peruanos el 12 de abril del año 2015, pero ellos dicen que en la actualidad, en este último tiempo, en sus filas, en sus grupos, hay humanos, pero descendientes de humanos, descendientes de nuestra civilización, que hicieron un viaje al espacio para buscar otros mundos en donde desarrollarse. En mi opinión, en mi experiencia, la conciencia, la expansión de la conciencia que implica el contacto con estas realidades no humanas es lo más trascendental, lo que realmente transforma. Le entregaron un mensaje a Stephen Hawking en donde le mencionaron, teníamos varios peligros que enfrentar en el futuro, cambios en nuestro sol, cambios en el núcleo, la inteligencia artificial que se vuelve en nuestra contra y el impacto de un asteroide. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista que completou 15 anos em março de 2025 e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui compartilhando um pouco sobre sua experiência de vida, suas conexões, e nós temos hoje a oportunidade e o privilégio de receber mais uma vez aqui Ricardo Gonzalez Corpancho, hoje falando sobre contato extraterrestre. Extraterrestres de Alpha Centauri são nossos descendentes do futuro? Essas e outras perguntas respondidas pelo Ricardo. Bem-vindo, Ricardo. Hola, Samuel. Alegría verte nuevamente y gracias por tu amable, tu cordial invitación, hermano. Muito bem. Começar com uma pergunta ligada a questões psíquicas. Acho que é um bom tema para iniciar, depois de se aprofundarmos nessa questão mais dos contatos extraterrestres. Todos têm capacidades psíquicas? Ou todos podem desenvolver capacidades psíquicas e ter contato com outras realidades? Qual seria o caminho mais interessante, harmonioso, e os perigos também dessa jornada de desenvolvimento psíquico? Bueno, el ser humano, por naturaleza, es psíquico. Todos los seres humanos tenemos capacidades extrasensoriales, pero que no hemos desarrollado, sea por falta, ausencia de conocimiento o por interés en aprenderlo, en tratar de despertarlo, de activarlo. Entonces, tu pregunta, si es que cualquier ser humano podría intentar un contacto con estos seres, sí, podríamos intentarlo. Podríamos acercarnos a la percepción de otras conciencias o realidades no humanas que se superponen con la nuestra en esta dimensión, en esta materia, en este espacio-tiempo, como lo queramos denominar. Pero también hay que tener en cuenta, Samuel, estos seres, estas inteligencias no humanas, sean quienes fuesen, están interesados en contactar con algunas personas y con otras no. ¿Qué es lo que les hace elegir o seleccionar las interacciones, los contactos con los individuos, con las personas que quieren tener este tipo de experiencias? Porque desarrollar la capacidad psíquica, que es intrínseca, no sé si esa palabra se encuentra comprensible para el portugués, es decir, una capacidad que ya es inherente por naturaleza, por default, ¿no?, en el ser humano, solo que no se ha desarrollado, y tratar de hacer todo tipo de ejercicios, disciplinas, técnicas para potenciarla o manifestarla, es suficiente para que se dé el contacto con otras dimensiones y otros seres que allí habitan. Creo que no es suficiente porque al margen de las capacidades psíquicas, también hay una agenda, un programa de estos seres que se basa en múltiples variables, en múltiples puntos y estrategias para decidir cómo y con quién contactar. Maravilha, né? Então tem que ter também a mão dupla, né? Tem que ter tanto a oportunidade de desenvolvimento psíquico da própria pessoa, ativando essa capacidade
natural e também o interesse deles de interagir com aquele que tem ó, uma afinidade com alguma agenda desses seres. Exacto. E, você hoje você fala de que lugar do planeta? Bueno, a lo largo de mi experiencia de contacto, que es una de muchísimas en el mundo, mi caso es uno de tantos que se han reportado en el mundo, estos seres han manifestado de qué lugares provienen y también en qué lugares de nuestro planeta particularmente se manifiestan o están. En el caso de su procedencia, al menos los seres que yo he conocido sostienen provenir del sistema estelar vecino Alpha Centauri, que se encuentra a unos 4,3 años luz de distancia de nosotros. Es un sistema triple, tiene 3 estrellas. Ellos están en nuestra realidad hace mucho tiempo, hace miles de años de los nuestros. Según indican, hace unos 6.000 años atrás, la primera misión de ellos se afincó en nuestro planeta. Pero en este caso estoy hablando de aquellos seres que tienen un origen completamente extraterrestre, porque en la actualidad, insisto, estoy citando sus mensajes, sus afirmaciones, que son realmente increíbles, pero ellos dicen que en la actualidad, en este último tiempo, en sus filas, en sus grupos, hay humanos, pero descendientes de humanos, descendientes de nuestra civilización, que hicieron un viaje al espacio para buscar otros mundos en donde desarrollarse, y esta misión humana espacial se terminó mezclando, uniendo con la especie extraterrestre que ya existía en esa región estelar. Es decir, que hay extraterrestres, hay descendientes de humanos que se unieron, se hibridaron, son mestizos, producto de esta mezcla. Y en el caso de la Tierra, hay lugares muy particulares en donde ellos han tenido predilección, particularmente en Sudamérica. Y no lo digo porque sea peruano, porque esté ahora mismo en un medio de Brasil, sino porque es la información que tenemos y hemos explorado. Han elegido las oquedades, las entrañas, el mundo subterráneo de los Andes, de las montañas, como también tienen algunas entradas o ingresos en la Amazonía, una gran región con muchos recursos naturales y un lugar ideal para esconderse. Ustedes como brasileños lo saben muy bien. Las selvas de Brasil, de Perú, de Bolivia, entre otros países, tiene muchos reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados, de UFOs, de UAPs, UAPs, como se denomine, y podría corresponder a la actividad de civilizaciones no humanas, entidades extraterrestres que tienen algún tipo de ingreso de base en los Andes y en la selva amazónica. Uhum. Os apunianos, esse termo utilizado bastante aí em Peru, tem relação com os Alpha Centauri? Sí, porque el nombre apuniano fue acuñado, fue colocado en mi país, en Perú, a estos seres de Alpha Centauri porque se manifestaban en las montañas. Es decir, cuando estos contactos, estas experiencias se empezaron a registrar en 1955, según mis noticias, los pastores, los habitantes del Ande, de las montañas, gente humilde que pastaban su ganado, que cosechaban maíz, que desarrollaban su vida en lugares altos de la montaña, al encontrarse con estos seres altos, de aspecto nórdico, que tenían la capacidad de comunicarse mentalmente o incluso hablar el idioma de los nativos, que es el quichua ancashino de esa región del norte del Perú, se quedaron obnubilados, maravillados, impresionados. ¿Quiénes son estos seres altos que aparecen detrás de las luces en medio de los Andes, en las montañas? Salen de los apus, surgen de los apus, porque en quechua, apu es el espíritu de las montañas, el espíritu protector, un lugar sagrado. Entonces les llamaron los apunianos porque surgían de las montañas en los Andes.
Y estos apunianos, estos extraterrestres de aspecto nórdico, hombres y mujeres entre ellos, son oriundos, como ya dije, del sistema estelar vecino Alpha Centauri. Uhum. Nessa questão de interatividade, vamos chamar assim, né? Ou para você, como uma experiência analisada, né? Para você, a parte espiritual do contato é mais importante que a fenomenológica ou como é que elas se interligam em sua experiência? Espiritual, fenomenológica, como é que você Es compreende una, esses contatos, né? es una pregunta, una cuestión muy profunda, Samuel, que creo la tratamos en alguna oportunidad contigo, con vosé, porque en la ufología habitualmente hay distintas tendencias. Una es la de investigación, la que se basa en las evidencias, fotografías, filmaciones, que son evidencias menores, pequeñas, no son evidencias científicas. Una fotografía, un vídeo de un objeto anómalo o incluso hasta un vídeo de una presunta entidad extraterrestre no es una evidencia científica. Una evidencia científica es solo aquello que puedes repetir siguiendo los protocolos que conocemos, que puedas de alguna manera verificar con las metodologías que conocemos. Eso no es una fotografía, no es una filmación, no son testimonios de muchas personas describiendo estas experiencias. Así que la ufología ha estado muy concentrada en intentar conseguir esas evidencias, más allá de la fotografía, la filmación de los testimonios, ecos de radar, información presentada por testigos de alta credibilidad, como puede ser un piloto de guerra, como puede ser de pronto un científico, un astronauta. Y luego está la otra parte de la ufología, la que tiene que ver con el contactismo, en donde se desarrolla las facultades extrasensoriales, la telepatía, la existencia de puertas entre las dimensiones, la proyección de la conciencia, el cambio interior que es profundo en los testigos de contacto, los mensajes que hablan del posible futuro de la humanidad, y esa parte espiritual o paranormal o mística que mezcla todas estas cosas, habitualmente ha sido muy resistida por la ufología clásica, porque la ven como una cosa New Age, ¿no? New Age, casi con desprecio. Y yo creo que las dos cosas son importantes, las dos. Uhum. Tratar de confirmar la experiencia, de ser riguroso, de tratar de contrastar lo que estás viviendo, reunir evidencias, testimonios, sopesar todo lo que estás afrontando en el contacto, razonarlo, pensarlo, reflexionarlo, estudiarlo. Creo que eso es importante, pero no se puede despreciar, dejar a un lado, obviar, olvidar lo que significa todo ese universo espiritual del contactismo, que en mi opinión es lo más trascendente. En mi opinión, Uhum. en mi experiencia, la conciencia, la expansión de la conciencia que implica el contacto con estas realidades no humanas es lo más trascendental, lo que realmente transforma. Uhum. Duas perguntas acho que seriam interessantes para a gente assimilar isso que você acabou de trazer. Primeiro, como é que você lida com o escarnio e a mitomania que pode cercar o contatismo, né, o contato em si? E a outra, como é que você distingue também um contato físico de um contato holográfico ou uma projeção interdimensional? E na sua experiência, você conseguiu tocar esses seres? Sí, es importante, como dije, verificar las experiencias y no caer en un sesgo de confirmación, en una mala interpretación de lo que uno está viviendo. He visto gente confundirse al observar la Estación Espacial Internacional o la red de satélites Starlink y luego creer que está recibiendo un mensaje mental de entidades extraterrestres. O sea, se puede generar grandes confusiones
hay muchos casos de mitomanía en el contactismo, eso puede suceder, pero separando el agua del aceite, los casos auténticos, los casos reales, tienen imágenes, tienen testimonios, tienen información que se va cumpliendo a través del tiempo. Y también hay un entrenamiento para mantener estas experiencias a lo largo del tiempo, una disciplina de entrenamiento, de adiestramiento, en donde la telepatía, las proyecciones psíquicas, la proyección de la conciencia, o como le queramos denominar, ocurre, y yo lo he experimentado. No solo los he visto físicamente, solo o acompañado de otros testigos, como lo he venido difundiendo por más de 30 años en mi trabajo, sino que también he explorado toda la parte psíquica del contacto, que involucran los mensajes mentales que han transmitido estos seres, y los hemos verificado, por ejemplo, cuando nos han dicho en esos mensajes que van a aparecer, que sus objetos, sus naves, van a aparecer en determinado lugar y que podríamos invitar a investigadores o periodistas del fenómeno ovni. Y yo lo he hecho en 8 ocasiones, como el caso de Paola Leopixi Harris, el caso de Michael Sala, de Grant Cameron, de Rob Freeman. O sea, estoy hablando de importantísimos y conocidos investigadores del tema UFO, y ellos han acudido al contacto que fue previamente acordado vía mensajes mentales telepáticos, y ocurrió y fue fotografiado y fue registrado. Y también hemos experimentado la proyección psíquica, que hay de diferentes niveles, la que ocurre en el ámbito mental, y luego la que ocurre ya no solo tu conciencia, sino es como que un doble tuyo, como una copia sutil, etérica, de luz, de energía, se desprende del cuerpo físico, lo que los esotéricos denominan la proyección del cuerpo astral. Eso existe más allá de los títulos y las denominaciones, pero es real. Y así también hemos tenido contactos con estos seres en lo que alguno denominaría el mundo de los sueños. Y también hemos experimentado las puertas interdimensionales, experiencias prácticamente físicas en la que nos hemos encontrado en un desierto o en el medio de las montañas, ya sea en el desierto de Atacama, en Chile, o en los Andes peruanos, en Marcahuasi, aquí, y había como una concentración de energía, como una neblina tan brillante como la luna llena, y tú ingresabas dentro de ese campo de fuerza y te encontrabas con estos seres dentro de esa energía. Y no fue una alucinación colectiva, no fue un invento de los testigos, porque esto lo ha vivido muchísima gente desde los inicios del contactismo, y yo también lo he vivido, también lo he experimentado. Uhum. Ricardo, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para os meus convidados, que aí eu quero uma resposta assim, sua também, né? O que é que você entende por consciência e o que é que esses seres descrevem, como é que eles descrevem, né, a consciência? Qual é a sua perspectiva de consciência e qual é a perspectiva da consciência para esses seres que venham trazer esses conteúdos, como você mesmo trouxe, né, numa agenda de expansão consciencial? Bueno, no sé cuánto tiempo de grabación de programa de en vivo tenemos, porque es un tema muy amplio, querido Samuel, bastante amplio, y cada uno tendrá su definición de conciencia. Yo te voy a compartir a ti y a tu audiencia la mía. Conciencia es el conocimiento de uno mismo y de su entorno. Y hay una conciencia básica y una supraconciencia. La conciencia básica es el conocimiento de mí mismo y de mi entorno, que yo soy Ricardo González Corpancho, que actualmente tengo 51 años, que en este instante, en este momento de la transmisión, estoy en Lima, en Perú, aunque vivo entre Lima y Capilla del Monte, en Argentina, al pie del Cerro Uritorco. Esa es una conciencia pequeña, mediana, de quién soy, qué estoy haciendo, estoy en una entrevista, dónde me encuentro. Y luego está la supraconciencia, que va más allá de mi entidad física, del nombre con el cual me bautizaron mis padres, a lo que yo me dedico y en el lugar donde me encuentro.
¿Me doy a entender? La supraconciencia supera la entidad, supera el cuerpo físico, supera la carne y el cerebro, en donde, por cierto, no está la conciencia. Siempre de acuerdo a los mensajes de estos seres, y creo que los últimos estudios de las neurociencias así lo confirman, la conciencia humana es no local. No se basan todos los procesos que denominamos conciencia única y exclusivamente en el cerebro. El cerebro es importante, funciona como una interfaz, ¿no? Una interfase, pero no todos los procesos que llamamos conciencia ocurren dentro del cráneo. Es algo mucho más amplio y en esa conciencia universal nos unimos, nos entrelazamos con un tejido consciente inmenso, inabarcable, incomprensible, en donde estos seres de otros mundos también interactúan como una gran nube informática de información. Entonces, ese es como mi concepto de conciencia por lo que he aprendido en contacto con estos seres, que hay una conciencia básica de la mayoría de los humanos y en eso se quedan. Luego hay una conciencia mucho más expansiva, una supraconciencia de tu ser, de tus recuerdos, de tu verdadero rol, de tu empatía, tu compasión con el mundo. Es una conciencia superior que se va abriendo paso hacia lo cósmico, en donde mora la suprema conciencia no local de la que somos parte. Nessa perspectiva de consciência e também tempo, acho que esse é um ponto interessante também relacionado com isso. Quais as evidências, ou qual é a principal evidência ou mensagem que o levou a considerar que os seres de Alpha Centauri são, de fato, nossos descendentes de uma linha temporal futura? Bueno, toda afirmación extraordinaria, decía Carl Sagan, el famoso astrónomo norteamericano, el gran anfitrión de la serie de televisión Cosmos, que me imagino viste en Brasil. Sí. Me encantaba esa serie, increíble. Y Carl Sagan decía, toda afirmación extraordinaria requiere una confirmación extraordinaria. Entonces, cuando yo conocí a Ivica, la mujer extraterrestre de Alpha Centauri, mestiza para ser exacto, en un contacto que ocurrió en los Andes peruanos el 12 de abril del año 2015, y me narró toda esta historia que ya compartimos en otro programa contigo, de la huida, ¿no? El éxodo, el viaje de los humanos al espacio para intentar buscar un lugar nuevo donde sobrevivir, y que sus descendientes están entrando en nuestra línea de tiempo como si fuese un viaje al pasado, algo que es, entre comillas, imposible según nuestros actuales conocimientos de la física, para advertirnos de las decisiones que podríamos tomar. Bueno, toda esa historia que me resultaba ciencia ficción, Ivica me dijo que dentro de un año, la mujer extraterrestre me afirmó que dentro de un año, los científicos más importantes del mundo hablarían de este programa espacial secreto hacia Alpha Centauri. Y dicho y hecho, yo hablé de mi experiencia, publiqué un libro, participé de varios congresos de ufología, y el 12 de abril del año 2016, cuando se cumplió un año de la advertencia de la mujer extraterrestre, Stephen Hawking, Avi Loeb, mira los nombres que te he dicho, Stephen Hawking, el científico más importante del mundo, y Avi Loeb, científico de origen israelí, que estaba a cargo del Departamento de Astronomía de Harvard, ni más ni menos, dieron una conferencia de prensa para anunciar que promovían la búsqueda de un mundo a colonizar en el futuro situado en Alpha Centauri y que iban a invertir cientos de millones de dólares para un primer proyecto de mapear, de investigar esa zona a la que se enviaría una misión tripulada. Stephen Hawking, antes de morir, en un documental de la BBC, dijo que teníamos solo 100 años, es decir, una generación para poner en marcha este proyecto antes de que sea tarde. Y fue exactamente lo que dijo Ivica, que yo había difundido un año atrás. Entonces dije, bueno, esto es absolutamente cierto, seguimos con esta línea de divulgación que me ha permitido hablar con pilotos, con astronautas, con científicos de manera privada y que están al tanto de estas experiencias.
No solo se trata de mi testimonio, que ya lo dije al inicio de esta entrevista, común y corriente, uno de tantos, sino también de testigos de alta credibilidad con los que yo he tenido también entrevistas sobre estos contactos. Eso es un facto, es una realidad. Uhum. Bom, em relação à série Cosmos, sim, assisti todas elas, inclusive tenho a coleção do livro dele, Oh, do livro do Carl Sagan, hermoso. que é muito, muito realmente Una joya impactante. ese libro, no, no lo vayas a perder, Samuel, es una joya. Não irei, não irei. Eu tenho ali a coleção do Carl Sagan, porque realmente me impactou muito a série Cosmo, o jeito, a forma como ele transmite os conteúdos, as informações e também a forma de contar histórias é realmente fantástico. E até mesmo aquela ficção científica que ele escreveu, Contato, que depois virou filme, também realmente primoroso e primorosas esses conteúdos, essas informações. Já que você citou nesse campo da ciência em si, a partícula minus pode ser mais perigosa que a bomba atômica? O que os seres têm comentado ou falado, ou que você tem analisado sobre essa relação entre a física quântica e a consciência, que é esse tema aí que a gente acabou de ouvir você dizer, né, que poderia ficar horas para assimilar esses conteúdos todos. O que você pode dizer sobre isso? Partícula minus, bomba atômica e também física quântica e consciência nesse momento, porque está uma corrida gigantesca de descobertas relacionadas com isso, alguns bastante temerosos, outros muito empolgados com essas pesquisas, né? Entiendo que a mayor energía, el peligro es superior. Una cosa es la separación del átomo, el proyecto Trinity, que se llevó a cabo en 1945, con todo lo que significó el programa Manhattan, que llevaba a cabo Oppenheimer, como recordamos. Y otro asunto es la partícula antes de la nada, el santo grial de la física, algo mucho más profundo, mucho más pequeño en nuestra comprensión y en sus... No quiero utilizar el término dimensiones porque es incorrecto, pero mucho más potente, mucho más grande, mucho más amplio en esa investigación, que tengo entendido, según mis noticias, que los grandes aceleradores de hadrones, de protones, como el hoy mítico CERN, con su gran acelerador que tiene 27 kilómetros de circunferencia, que estrella partículas a velocidades cercanas a las de la luz, y con sus grandes detectores tratan de escudriñar ese universo interior. Bueno, esta exploración que podría llevarnos al descubrimiento del Minius, como dicen los sapunianos, como dicen estos extraterrestres, es algo que supera con creces la energía de una bomba atómica. Si es mal empleado, podría ser catastrófico, obviamente, para el planeta. Uhum. Ricardo, agora voltando a esse quesito dos seres serem do futuro e interagir nessa nossa linha temporal. Fiquei imaginando e associando com outro filme, que é um filme chamado Efeito Borboleta, que é baseado em uma tese. O que você pode falar sobre isso? E o efeito borboleta? Se esses seres vêm do futuro e interagem na nossa linha temporal, quais são os efeitos que podem ocorrer a partir daí? Bueno, cualquier modificación, aquí vamos a entrar en una charla que toca lo científico y lo filosófico. Desde que empecé a vivir estas experiencias de contacto, he tratado de documentarme, de estudiar, de comprender los mejores trabajos de divulgación científica, sobre todo los últimos avances de la mecánica cuántica y también trabajos filosóficos que han inspirado algunas teorías o hipótesis en la ciencia, como por ejemplo la paradoja del abuelo, que a veces no surgen de tratados científicos, sino de narraciones, de cuentos, de filosofías, y permiten explicar un trozo de la exploración
de los viajes en el tiempo en este caso, ¿no? Uhum. ¿Qué sucede si de pronto alguien crea una máquina del tiempo y viaja al pasado, a la época de su abuelo, a la época de su abuelo que nació en Minas Gerais, ¿no? En ese momento su abuelo es un adolescente, ¿no? Muy jovencito, casi una crianza. Y el viajero en el tiempo, que es su nieto, decide quitarle la vida. Es decir, disculpen el ejemplo, asesina a su abuelo. Lo asesina cuando es un adolescente el abuelo. Todavía no conoció a la abuela, todavía no engendró a los padres del nieto, ¿se entiende? O al padre Uhum. o a la madre del nieto. Y aquí viene la primera pregunta. Si el viajero en el tiempo, que es el nieto, viaja al pasado y mata al abuelo, o sea, ¿quién hizo el viaje? Porque si el abuelo muere antes de conocer a quien sería la abuela, y de ahí viene el linaje que desemboca en el nieto que construye la máquina en el tiempo, no existiría el nieto, ¿se entiende? Entonces, por lo tanto, el viaje no Uhum. se hizo y ahí empiezan las preguntas de la paradoja del abuelo. Y Vika, la entidad en contacto con nosotros, nos dice que estas paradojas tienen un gran problema porque analizamos el tiempo en línea recta, pasado, presente, futuro. Y de acuerdo a Ivica, el nieto ya fue engendrado en una realidad, mata en otra realidad al abuelo y se empiezan a superponer diferentes como episodios, diferentes realidades en un multiverso. Y al final de este gran círculo de realidades, de este gran pandemonio multidimensional, la realidad con mayor energía, con mayor sustancia, con mayor alcance, es la que prevalece, siendo todas, entre comillas, reales. Y es lo que se aguarda de la especie humana, que hizo, y esto va a sonar a ciencia ficción, según los extraterrestres, nuestra humanidad hizo varios viajes a Alpha Centauri. Hubo varias destrucciones, varios errores, muchos éxodos. O sea, es como un bucle, como un loop que se va repitiendo hasta que la decisión de mayor conciencia hace que todas las realidades converjan en un resultado positivo y superior. Uhum. Pegando esse conteúdo, isso que você acabou de trazer, e pensando na humanidade de hoje e nesse momento em que nós vivemos, a humanidade atual, ela possui o potencial genético ou tecnológico para eventualmente tornar-se esses descendentes do futuro que você encontrou? Nosotros, según la narración, el relato, la historia que han transmitido estos seres, vamos a adquirir el potencial tecnológico para viajar a otros mundos. Y el humano en un futuro sería el extraterrestre, ¿no? Pero una de las razones, ya que lo mencionas, sobre la evolución y la genética, Samuel, por Uhum. la que tal vez hasta estos seres nos han revelado, nos han confiado, nos han mostrado que, miren, humanos, a solo 4 años luz fuera del sistema solar, hay un lugar ideal donde crear una Tierra 2, un nuevo planeta donde puedan migrar, porque no siempre podrán vivir en la Tierra. En algún momento va a colapsar el núcleo de la Tierra, el core de la Tierra. En algún momento, alguna llamarada solar de nuestro Sol nos va a afectar, o sea, no vamos a estar como especie por siempre y por siempre en la Tierra. En algún momento la tenemos que abandonar. Es parte de una ley de evolución y de supervivencia en el universo. Entonces, estos seres ven al planeta Tierra como una escuela en donde nos vamos desarrollando en base al error, al acierto, hasta que un segmento de la población humana, tal vez como parte de este proyecto de evolución, migra a otro mundo, luego de haber superado diferentes etapas, una especie que se transformaría en un ejercicio de aprendizaje en otros planetas, incluso está mezclándose con seres
de compatibilidad anatómica, cabeza, tronco, extremidades y con capacidad de reproducción con nosotros o con algunas vías alternas de reproducción diferentes a las que practicamos en la Tierra, pero en fin, una reproducción y crear una especie mixta más evolucionada. Como lo que ocurrió pues con el hombre de Neandertal y el hombre de Cromañón y otros grupos que se fueron mezclando en la humanidad remota hace cientos y cientos de miles de años hasta que desembocó, terminó en este Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, la mezcla de especies que tienen compatibilidad anatómica y sus experiencias de error y de acierto van construyendo, van dibujando en el futuro el panorama de la evolución. Por eso yo me pregunto si es inexorable, y creo que sí, el destino de los humanos en el espacio, en el cosmos. Pero esto tiene que ser en base a la conciencia, no un viaje éxodo, un viaje de huida porque hicimos todo mal en la Tierra, ¿se entiende? Creo que esa es la parte que más les preocupa a estos seres, que no se trata de hacer las cosas mal o dejarlas inacabadas, no resueltas, a medio terminar en la Tierra, para luego intentar algo nuevo en otro mundo, sea Alpha Centauri o donde sea, dejando las cosas no completas en la Tierra. Les interesa lo que hablábamos minutos atrás, Samuel, la conciencia por el otro, ¿no? La conciencia es también por el otro, por el entorno, porque con una supraconciencia podrías asegurar o sentar una buena base de una humanidad luminosa futura e não egoísta. Uhum. Nessa teoria, vamos dizer, de conexão com os descendentes do futuro vir e interagir com a gente, ou interagir nessa linha do tempo, essa ideia em si, ela complementa ou ela contradiz as histórias, as hipóteses sobre a origem da vida na Terra, como, por exemplo, a panspermia ou a semeadura da vida aqui nesse planeta por outras civilizações e, vamos dizer assim, mais físicamente falando? Creo que todo está relacionado, no hay ninguna contradicción. Por ejemplo, si nosotros viajamos a Marte, que en algún momento tuvo vida, de hecho, hace pocos días la NASA está publicando información sobre evidencia de vida, no hablo vida inteligente, de vida que hubo en Marte. ¿Qué sucedería si los humanos terminamos colonizando Marte, la terraformamos y sembramos vida? ¿Cómo nos recordarían a nosotros los humanos? Los futuros marcianos. Nos recordarían como los dioses. ¿Crearán acaso mitos y leyendas de cómo los dioses de un planeta azul llegaron y terraformaron Marte para que la vida vuelva a aparecer hasta que surja vida inteligente o que sea la nuestra propia como descendencia? En los años 60, Francis Crick y James Watson, premio Nobel por definir la estructura helicoidal del ADN, dijeron que la vida en la Tierra podría haber sido vida dirigida, sembrada por civilizaciones extraterrestres. Así que ese episodio es perfectamente compatible con todo lo que estoy diciendo, al margen, independientemente de la historia de los apunianos, de la historia de los humanos extraterrestres o mestizos que han surgido ya en esta última etapa por los viajes espaciales que esta humanidad de esta línea de tiempo aún no ha hecho, pero que ya los hizo, aunque suene extraño graficarlo assim. Uhum. Um dos convidados que estiveram aqui presente em algumas edições anteriores, o Petit, ele analisa todas essas fotografias e materiais também que a NASA compartilha e falou bastante sobre essa questão de Marte. Qual a sua... Bastante polémico. ¿Oi? Muchas de las imágenes que a veces muestra la NASA, como tú sabes, despierta polémica porque a veces han retocado sus imágenes. Hay muchos casos en los que especialistas han denunciado si las imágenes del Apolo, las imágenes de Marte, de las que envían las sondas, son realmente lo que vieron. Pero obviamente todo eso tiene un filtro militar y hay intereses creados. No es una teoría de conspiración, o sea, también
Estamos Uhum, mirando muy, muy en pequeño las pocas evidencias que los grandes emprendimientos científicos muestran porque están sujetos a la financiación militar. En este caso, Estados Unidos, la NASA es militar. uhum. Entendo. E, bom, outra coisa que a gente tem acompanhado também é alguns desses astronautas que tiveram experiências também em seus voos com, no mínimo, seres não conhecidos aqui na Terra, né? Que também tem alguns relatos, alguns deles, inclusive, estiveram aqui no Brasil fazendo apresentações dessas possibilidades do que eles entenderam depois que eles se aposentaram. Enquanto eles estavam na linha militar, não, mas depois eles passaram a falar sobre essas percepções que eles tiveram ali Así dentro es. dessas conexões, né? Isso é uma das coisas que é interessante. E das citações que me veio aqui agora, quando você está falando da linha do tempo e desses seres que, com a máquina do tempo, é pirâmide. As pirâmides que existem em todos os vários lugares do planeta, de alguma forma elas podem ser consideradas ou uma ativadora energética ou mesmo uma máquina do tempo, como a gente já havia comentado, ou como você havia comentado agora sobre essas percepções? Absolutamente. Nací en un país como Perú que tiene una cultura fascinante y en sus santuarios, en sus huacas, en sus lugares arqueológicos, algunos lugares de aspecto piramidal, no como las de Egipto, o como las de México, pero pirámides, ¿no? Con una cima trunca, por ejemplo, la de Caral, al norte de Perú, es una pirámide que tiene 5.000 años de antigüedad, es más antigua que las pirámides de Giza en Egipto. Un gran trabajo de la arqueóloga Ruth Shady, por darlo a conocer. Y está demostrado que en estas pirámides hacían rituales, prácticas místicas, religiosas. Ahora la pregunta es si más allá del culto, de la teocracia, ¿no? De que los sacerdotes están en contacto con una divinidad, sea quien sea, y de ahí transfiere el conocimiento al pueblo. Esto ha ocurrido mucho a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, si es que estas pirámides tenían facultades de conectar con otras dimensiones. Por ejemplo, el templo de Perú, Chavín de Huántar, no tiene nada en particular en su construcción y tampoco es una pirámide en sí misma, pero se demostró que hace 3.000 o más años utilizaban el cactus San Pedro o Huachuma para generar estados no ordinarios de la conciencia y a través del sonido y una serie de elementos entrar en otra dimensión o en otra realidad. En el caso de la Gran Pirámide, que he ido muchas veces a Egipto y nos hemos reunido de forma privada en la Cámara del Rey, parece que la Cámara del Rey hubiese sido construida, según algunos estudios, para que por empatía con el sonido, como los mantras, reverbere, resuene la cámara y genere como un conducto de ondas que produce estados no ordinarios de la conciencia. Entonces, yo creo que muchos de estos templos, estas pirámides, eran cámaras de resonancia, lugares de contacto y probablemente estaban alineados con fuerzas espirituales desconocidas para nuestra ciencia convencional. Uhum. O que você sentiu ou o que você sente, porque eu sei que você vai mais de uma vez, várias vezes, em Amarumuru. Oh, E ¿qué te puedo decir? Es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Si bien es cierto, hay antecedentes en los años 20, años 30, que la gente local de Puno, en el lago Titicaca, ya sabía de la existencia de esta puerta de piedra. Grupos de ufología y de contacto lo empezaron a visitar en la década de los años 50, entre ellos George Hunt Williamson, un explorador de Arizona, antropólogo, que fue uno de los testigos del contacto de George Adamski en California, es decir, del decano de los contactados. Y si bien es cierto, grupos de ufología o de contactismo de Estados Unidos, guiados por comunicaciones, llegaron a Perú a investigar lugares como Amaru Muru o Marcahuasi.
Recién en los años 90, hace poco, en los años 90, se empezaron a publicar artículos y libros que hablaban sobre esta puerta, como los que publiqué yo. De hecho, mi primer libro, Los Maestros del Paititi, muestra la primera fotografía en un libro en español sobre la puerta de Amaru Muru, o los testimonios y posteriores escritos de mi amigo Jorge Luis Delgado Mamani, que es el más grande divulgador de esa experiencia. Y sigo visitando el lugar. Hace pocos días acabo de volver de una nueva expedición en los Andes, acabo de estar en la puerta de Amaru Muru, que en quechua, a pesar que es una zona aymara, podría significar Amaru serpiente, el conocimiento, y Muru semilla, también con algunas connotaciones aymaras. Entonces, es un lugar que conecta con otras realidades. No hace falta ingerir plantas sagradas, solo estados de meditación, solo con estados de meditación, de concentración, a través de sonido, y acomodarse en la puerta, tocándola, las manos y tu frente, tienes visiones. O sea, no es sugestión, tienes visiones, es como un oráculo, es algo bastante especial. Pero la puerta habla cuando tiene que hablar. Hay gente que viaja de muy lejos y hace todo tipo de prácticas, meditación, se coloca en la puerta y no escucha nada, no le tocaba. Y hay otros, incluso algunos descreídos, escépticos, bueno, hacemos la meditación, nos concentramos, pongo la palma y ven de todo, ven su vida, ven, escuchan voces, imágenes que les transfieren cosas, les comparten cosas para tomar decisiones más responsables y salen completamente transformados. Este es el concepto de Huaca en quichua, Huaca, lugar sagrado, que transforma la conciencia solo cuando el discípulo, el caminante, está listo para ver, sentir e escuchar. Maravilha. Já que estamos falando também desses processos de transições, né? Muitos dos programas que a gente fez anteriormente foi relacionado a essa transição planetária, e alguns vão associar, inclusive, com a interferência desses seres, né, extraterrestres e tudo mais. Mas tem um outro conceito também que tem voltado aqui em pauta, que é a existência de uma quarentena planetária ou um cordão de proteção ao redor do planeta, da Terra, para evitar a interferência de outras civilizações com intenções negativas. Então, o que você pode falar sobre isso? E se essa dualidade de bem e mal, luz e sombra, estão também presentes em civilizações extraterrestres? É real ou ela é tão somente uma percepção humana limitada? Hay de todo en el universo, hay de todo en el universo. Hay seres con intenciones de promover la idea de que no estamos solos, que estamos relacionados con otras culturas en el espacio y que tarde o temprano vamos a ser parte de una comunidad interplanetaria, como lo creía Edgar Mitchell, el capitán del Apolo 14. Yo hablé de este tema con él en su casa en Florida, él ya falleció. Pero también hay seres que miran a especies como la nuestra con recelo, con bastante precaución, porque piensan que si el ser humano se disemina en el universo, podría ser como un virus. Entonces, si este virus se puede transformar en algo peligroso para otras especies en el universo, ese virus tiene que ser erradicado, terminado. Y esto alimentó la idea, y en parte es verdad, de que hay seres con las más variadas intenciones, con las distintas agendas, algunos que nos protegen, que dicen no se metan con la Tierra ni con los humanos, que es parte de un proyecto, tienen que aguardar hasta el final del experimento, del proyecto, no pueden exterminarlos, no pueden destruirlos, sino hay que esperar hasta el final. Y hay como una pugna de fuerzas o de opiniones o de agendas, no sé cómo explicarlo en términos humanos, entre los seres o civilizaciones que creen en nosotros
que tienen un vínculo con nosotros y otras civilizaciones que están aguardando al final para ver si realmente merecemos ser dejados a nuestro libre albedrío y diseminarnos en el universo y no tenemos que ser pues eliminados, destruidos o confinados en algún lugar. Sé que suena ciencia ficción, pero esta cuarentena planetaria ha existido y todavía sigue existiendo. Tengo entendido que gradualmente se está desmantelando porque está llegando un tiempo en que ya no tiene razón de ser la cuarentena, al menos con la humanidad actual. Nosotros hace 1000 años peleábamos con espadas y con escudos, ¿no? Y ahora estamos con inteligencia artificial, con viajes espaciales, con proyectos de encontrar partículas exóticas en los aceleradores de hadrones. Entonces ya no tiene mucha razón de ser de la cuarentena. Se está desmantelando, se está Uhum, desmantelando. Eso es lo que está sucediendo. Es como yo le voy a dar la avena, ¿no? La papilla, el puré en la boca, ¿no? uhum. A mi hijo, ¿no? A mi crianza, que es muy pequeño o muy pequeña. Pero cuando ya tiene 30, 40, 50 años, eh, no le vas a tender la cama, ni le vas a limpiar su habitación, ni le vas a dar la comida en la boca, ¿no? O sea, no es Sim. un bebé. Bueno, eso está pasando con la humanidad, que desde el punto de vista tecnológico, aeroespacial y muchas cosas, está creciendo y ya no tiene razón de ser la cuarentena. El nivel de conciencia es otra discusión, porque hay seres humanos con gran nivel de conciencia, hay gente maravillosa en este planeta, pero no es lo que más se ve, no es lo que más se difunde, ¿no? Habitualmente los humanos difundimos en nuestros noticieros y en nuestros canales de divulgación las cosas raras, tenebrosas, lamentables. eh, Casi siempre nos informamos qué pasó. Miren las protestas en Francia, cómo quemaron el parlamento en Nepal, cómo drones rusos entraron en Polonia, lo que está pasando en Palestina, lo que bombardeó Israel en Qatar, la corrupción de tal político, que tal persona terminó presa, el atentado que le hicieron a Israel en Tel Aviv. O sea, se entiende, o sea, todo el tiempo eh, el influencer norteamericano que fue asesinado, ¿no? O sea, hace poco en una campaña política en favor de Trump. O sea, estamos pendientes de estas noticias y nos dividimos por nuestras ideas políticas, por nuestras ideas geopolíticas, tecnológicas o religiosas. Se está generando en Europa pues como una sensación bastante particular con gente del Islam, ¿no? Que ha llegado a vivir a Europa. O sea, todo está enrevesado, todo está mezclado. Entonces, habitualmente estamos más pendientes de las noticias negativas y las cosas terribles que pasan en la humanidad. Pero pese a ello, hay mucha gente con conciencia, pero no es la que más ruido hace, no es la Uhum. que más ruido hace, porque es un trabajo silencioso. La conciencia tiene que ver con el silencio y la acción. Silencio, acción, con el no conflicto y la paz. Y yo creo que esa es la clave que necesitamos para que no dependamos de los extraterrestres o de otras civilizaciones que nos observan y podamos migrar cuando llegue el momento a otros mundos con las lecciones perfectamente aprendidas. Uhum. Você falou sobre inteligência artificial. Além de 11 de setembro e do asteroide de 2032, 2032, o que esses seres falam, além disso, né, que você foi um dos propagadores também, dessas informações meio que proféticas, não profecia extraterrestre? O que eles falam também sobre a inteligência artificial e o seu impacto no futuro da humanidade? Ellos, según mis noticias, le entregaron un mensaje a Stephen Hawking en donde le mencionaron que teníamos varios peligros que enfrentar en el futuro. Cambios en nuestro Sol, cambios en el núcleo
la inteligencia artificial que se vuelve en nuestra contra, casi como la película Terminator, y el impacto de un asteroide, un apocalipsis. Obviamente no hay ninguna evidencia, ninguna prueba de que Stephen Hawking haya recibido este mensaje. Esto yo lo sé por los contactos que afirmo haber tenido. Al contrario, en vida, Stephen Hawking se burlaba de los extraterrestres e ironizaba con los viajeros en el tiempo, cosa que me llamó la atención. Hasta hizo una fiesta con unos carteles y con canapés y todo para ver si aparecían los viajeros en el tiempo. ¿Por qué hizo todo eso? Sin embargo, fue Stephen Hawking quien anunció que la humanidad en esta etapa iba a enfrentarse al impacto posible de un asteroide, ya sea por estadística o por lo que sea, a la inteligencia artificial desmesurada, a los cambios en el Sol, al cambio en el núcleo y que teníamos 100 años para mudarnos a otro mundo y él proponía explorar Alpha Centauri. Qué casualidad, exactamente lo que los extraterrestres nos estaban diciendo antes que Stephen Hawking lo diga públicamente. Entonces, yo creo que estos seres ven diferentes posibilidades en una línea de tiempo futuro y tratan de advertirnos para que el experimento humano, para que nuestro aprendizaje, nuestra ilustración en la Tierra, no termine antes de tiempo, antes de adquirir la conciencia de la conciencia, la conciencia de la conciencia, o sea, nuestro fin último de transformarnos en lo que estamos destinados a ser. Muito bem. E, Ricardo, você estará aqui no Brasil, estou vendo aqui as informações aqui na minha frente. No dia 4 de outubro, um sábado, Ricardo Gonzalez Corpancho, das 15 às 19 horas, com o tema Contato Extraterrestre, Conexões Psíquicas com Outras Realidades e a Origem da Humanidade. Conferência, colóquio, meditação, lá na Unispírito no Cambuci, olha só. Ah, temos até aqui uma arte para colocar aqui no lateral, olha só. Deixa eu ver aqui a arte e também dá para colocar nesse outro formato e deixa eu ver se consigo. E assim também, que aparece nós dois, né? Um pouquinho maior. E aí tem até aqui um telefone para inscrição, é 11 9 4310 2021. 11 9 4310 2021 para essa conferência, né? Essa conferência que você vai me fala um pouquinho sobre o que as pessoas podem esperar então dessa conferência que vai estar aqui no Brasil, que você vai estar aqui no Brasil, muito especial, hein? E ainda na Unispírito de uma pessoa que já tem um longo trabalho de pesquisa, né? Así es. Voy a estar en Sao Paulo el sábado 4 de octubre. Agradezco al equipo de Uniespíritu por la organización, como también la difusión que está haciendo Tesseract, un editorial para la que escribo en Brasil, en portugués y en español. Agradezco mucho a Uniespíritu por esta invitación y al querido amigo Sergio Felipe, el doctor Sergio Felipe de Oliveira. Voy a estar allí para compartir nuestras experiencias de contacto, pero con un gran enfoque en el adiestramiento psíquico, en la conciencia, en todo lo que hemos vivido. Va a ser una presentación del contacto, de lo que hemos vivido, pero también coloquio con el público y prácticas de contacto, meditación, como las hacemos en el campo. Eso lo vamos a compartir ese sábado allí en Sao Paulo. Muito bem, várias pessoas já estão comentando que estão reservando já para estar presente nesse evento. Se você não reservou, vá lá e reserva. Entra aqui no link também que tem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ricardo, estamos chegando aqui ao final. Quero super agradecer você pela disponibilidade, pelo carinho mais uma vez de estar aqui com a gente. Quem sabe nessa vez você vem aqui no estúdio, né? Ou no ano que vem, está com a agenda tão atribulada que a gente está com o estúdio novo aqui e temos feito muitos programas presenciais. Vamos ver se a gente consegue chamar alguma nave, convocar os Alpha Centauris de todos os momentos da linha do tempo, falar, vai lá, Ricardo Gonzalez, e faça um programa um pouco maior no Consciência Próspera e presencial, que eu gosto bastante dessa conexão presencial. Para finalizar, vou pedir para você deixar, então, como é de praxe aqui no programa, para você deixar uma mensagem assim para as pessoas que estão acompanhando, vamos chamar assim, o que você diria para seres estelares que estão por aqui e que buscam um propósito e se identificam com as origens extraterrestres
e essas conexões todas que você veio compartilhar nesse programa de hoje. Que mensagem pode deixar quem está nos acompanhando antes da gente subir aqui a vinheta? Mais uma vez, agradeço que sua jornada seja cada Yo te vez mais... agradezco a ti, te agradezco a vos, querido Samuel, y utilizando una de tus palabras, yo creo que al final todos somos extraterrestres, porque no somos de este mundo, vivimos en este mundo un tiempo muy corto, muy efímero, una auténtica ilusión, y cuando pasemos por la más alta iniciación que es la muerte, allí vamos a penetrar en los misterios reales del universo. Pero mientras estamos aquí, en este traje, en este vehículo de carne y hueso, hay que tratar de ser mejor ser humano, mejor persona, porque ese es el verdadero y el supremo de todos los contactos.